¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Aquí estamos, como siempre, participando de un culto a Dios a través de estas redes sociales, que son una bendición cuando de estas redes sociales sale la potencia maravillosa de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, su presencia. Qué hermoso es saber que existen lugares de donde nace y sale la bendición de Dios. Así que deseo a todos la bendición maravillosa del Señor para cada una de sus vidas. Quiero leer unos versículos que se encuentran en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendito sea el Señor. Es muy importante entender, saber o comprender cuáles son los fundamentos de todas las cosas, incluido del pensamiento del hombre. Porque el fundamento es lo que va a definir la calidad de persona o de cosa que se manifiesta en este mundo. El mismo universo tiene fundamentos. Todo lo creado está fundamentado en algo que la sostiene. Hay gente que cree que el universo, producto de una explosión, se mantiene sola y que las leyes que la regulan y que la hacen perfecta, esas leyes se sostienen solas, por sí mismas. No, mi amado hermano. El universo se sostiene por una quinta ley, que es la ley más importante de todas, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sustenta todo. Sustentar significa proteger, garantizar el orden. Lo que sustenta es lo que sostiene. Es lo que hace posible que funcione bien. Garantiza esa perfección. El ser humano, de la misma forma, tiene un alma que es la que lo sostiene. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo se desploma. Así funcionen bien tus riñones y tu corazón. Se desploma el cuerpo y ya no sirve el cuerpo. Va al polvo de donde fue tomado. Pero en el campo espiritual, en el campo moral, también el hombre se sostiene. Y se sostiene en base a principios, fórmulas establecidas por la justicia, por lo correcto. Pero sobre todo, por la justicia de Dios. El argumento de Dios, que es la palabra de Dios, es la que otorga al ser humano los principios y valores que éste defiende o reconoce. Todo don perfecto desciende de lo alto, dice la Biblia, del Padre de las luces. Todo don perfecto, es decir, todo aquello que es bueno, todo aquello que es correcto, eso viene de Dios.
El diablo ha tratado de hacerle creer a la gente que Dios no es real, que es una fantasía, algo inventado. Pero hay que tener un poquito de entendimiento nada más para darse cuenta de que toda la creación nos habla de un creador, que hay una perfección en todas las cosas. Y los más grandes científicos y estudiosos del universo al final han tenido que reconocer que hay una fuerza mayor que ellos no pueden comprender ni ver, que tiene que haber creado y sustentado todas las cosas. Cuando nosotros vemos a un individuo actuar de una manera buena o mala, esa manifestación de su vida, de sus palabras, de sus hechos, de su manera de pensar, otorga mucha luz sobre qué es lo que sostiene su alma, su vida, su corazón, qué es lo que hay dentro de él. Ayer hablaba que de la abundancia del corazón habla la boca, precisamente porque hay algo que nos sostiene por dentro y que nos fija un rumbo, un derrotero, nos fija un futuro, un destino. Todo efecto tiene una causa, dicen los científicos. Así que el futuro nuestro, la vida nuestra, es una consecuencia de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros anhelamos, de las condiciones o principios morales y espirituales que hay dentro de nosotros. Eso es lo que nos lleva a identificarnos como buenas o malas personas. Es lo que nos lleva a identificarnos como personas que tienen una visión amplia para su vida y personas que no tienen ninguna visión. Personas conformistas, personas que no brindan ningún futuro para nada, ¿no? Hay personas así, hay personas que usted habla con ellos y ellos no luchan, no se disponen, no quieren, no buscan un futuro. Ellos simplemente se conforman con la condición que tienen. Algunos, mientras tengan que comer, no tienen problema. Ellos no aspiran mayores cosas. ¿Por qué? Porque su mentalidad, su criterio de sí mismo, lo ha llevado a esa condición. Lo ha encerrado en ese conformismo. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que se disponen un futuro. Ellos dicen, yo quiero estudiar tal cosa y no voy a parar hasta lograrlo. Yo quiero poner una empresa y no voy a parar hasta lograrlo. Yo quiero conocer el mundo y lo voy a conocer. Yo voy a juntar dinero porque necesito comprar tal cosa y lo voy a comprar. O sea, hay una disposición y detrás de esa disposición hay todo un coraje, hay toda una realización, hay todo un esfuerzo que la persona con mucho empeño coloca para lograr sus sueños, lograr sus ideales. Hay principios. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Porque esa es la consecuencia de lo que hay en su vida. Es la consecuencia de lo que hay en su corazón. Porque hay personas que son nobles y otros no. Porque eso es lo que hay en su corazón. Ahora, cuando nosotros analizamos las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, nosotros nos damos cuenta que el centro de la vida del cristiano, del Hijo de Dios, se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios, en lo que Dios ha establecido, sus mandamientos, sus argumentos, lo que Dios ha plasmado como bueno, como correcto, la justicia divina, el amor de Dios, porque esos son valores y principios muy altos, la justicia, el amor, la honradez, virtudes.
Principios que nos llevan a ser lo que somos, que nos sacan de la maldad para ponernos en la bondad, que nos iluminan para no andar en la oscuridad y en las tinieblas. Entonces, bajo ese principio divino, bajo esa palabra, bajo ese argumento divino, establecemos nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, establecemos nuestro derrotero, es decir, nuestro futuro, nuestro camino, nuestra visión. Y somos o llegamos a ser lo que somos porque tenemos como base esa voluntad de Dios, esa palabra de Dios, que son nuestros ideales, nuestros principios más altos. Cumplir con la voluntad de Dios es para nosotros la base de nuestra vida. O sea, para nosotros sin Dios nada tiene sentido, nada tiene sentido. Las personas que viven sin Dios, las personas que no ponen su vida en las manos de Dios, son personas limitadas. ¿En qué sentido son limitadas? Que ellos podrán esforzarse por las cosas materiales hasta que se mueren y punto. Porque la gente dice, la gente que vive así sin Dios y que no creen en Dios, ellos dicen, bueno, yo tengo que aquí tratar de ser feliz, de luchar, de dejar un legado, una herencia, no sé, una historia. Porque una vez que me muera ya se acabó todo. O sea, para el hombre sin Dios, aquí está todo. El cielo, el infierno, aquí se acaba todo cuando uno se muere. Y punto, y deja de ser y ya no hay más. Ya no hay más que buscar. No hay otra vida, esos son cuentos, son patrañas. Acá está todo. Acá vivimos hasta que morimos y se acabó. O sea, me da un poco de gracia porque es como que no hay ninguna diferencia con un caballo, con un gallo, con una gallina, con un ratón, ¿no? Porque los animales, los insectos, los animales rastreros, volátiles, aún los acuáticos, ellos nacen, se reproducen y mueren. Entonces el hombre es así. El hombre nace, se reproduce y muere. Y ahí acabó su historia. Entonces no hay mayor alcance. Esa es la limitación que yo hablo. Están limitados con la muerte. Para ellos la muerte es el fin de todo. Para nosotros no. Para nosotros no, porque Cristo venció a la muerte y resucitó y prometió una resurrección para todos nosotros, los que le seguimos. Una vida eterna, un lugar en el cielo. Y aún aquellas personas que mueren sin Dios, hay un lugar de condenación también para ellos, por cuanto nunca obedecieron a la voz de Dios. Hicieron su propia voluntad, pese a que Dios ha manifestado su amor y oportunidades múltiples para que cada persona de manera individual conozca a Dios y pueda entender que hay un Dios. Dios se ha revelado a la humanidad siempre, a todos los hombres, hermano. No habrá un hombre cuando esté allá delante de Dios que diga, yo no te conocía, yo no supe de ti. Imposible. Que tú nunca quisiste saber de mí es otra cosa, le dirá Dios. Que a ti nunca se te cruzó por tu corazón hacer mi voluntad porque tú me negaste, porque tú en tu incredulidad, en tu pecado, en tu filosofía que tú tienes o tuviste, me dejaste de lado. Pero yo he dado testimonio de mi grandeza, de mi poder, de mi presencia, de mi creación. Mi creación da testimonio de mí. Y a tu alma, a tu conciencia he dado testimonio. Mi palabra ha llegado a ti. Tú la rechazaste. Y tristemente, hermano, tendrán un final eterno. Ellos creen que aquí se acaba todo. No se acaba todo. Pasas a una eternidad. Y si no has buscado a Dios, tu eternidad será terrible. Porque Dios, amado hermano, Él es el soberano.
Él es el Rey de Reyes. Él es el Creador. Él no puede ser burlado. Usted puede pensar que Dios es como el ser humano, ¿no? Que tal vez Dios puede que reaccione de una manera o de otra, o puede que se retracte, ¿no? Dios está bien claro y definido en todo lo que hace. Y Dios se mantiene sublime y soberano en su trono de gloria. Y si Él ha dictaminado algo, eso hay que cumplirlo, y punto, porque Él es el jefe, Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es Dios, creador de todas las cosas. Y para el que le obedece hay una justicia y hay una bendición maravillosa, como recompensa a esa obediencia, a ese servicio, a ese reconocimiento a su creador. Ahora, nosotros en nuestro caminar diario, mejor dicho, en los años de nuestra vida, nos vamos a topar siempre con muchas alternativas. Alternativas que tenemos que definir si son buenas o son malas. Nos vamos a chocar con situaciones y decisiones que tendremos que tomar. Y tenemos que evaluar, en algunos casos son situaciones menores y en otros casos son situaciones muy relevantes, muy importantes, que van a definir y marcar un destino, una vida, un camino. Entonces, se va a presentar ante nuestros ojos oportunidades buenas y oportunidades malas. Y van a haber situaciones en nuestra vida en que tendremos que ser muy cautos y muy, hermano, precavidos para poder decidir. Por eso es que Dios, a través de la oración, nos pide, ¿no?, que nosotros oremos, que nosotros le busquemos, que pidamos sabiduría. Dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Pero ¿quién le pide sabiduría a Dios? Solo aquellos que creen en Dios, aquellos que están en una buena relación con Dios. Porque el que está en su mundo de pecado, ¿qué va a pedirle a Dios? Nada, no le pide nada. Solo cuando está enfermo quiere que Dios lo sane. Entonces, tenemos que entender que nuestra vida es una vida de decisiones diarias o intercaladas en los años de nuestra vida sobre asuntos importantes. Asuntos que tienen que ver directamente con nosotros, asuntos que tienen que ver con la familia o con los demás, que no son familia. Y que tenemos que tomar decisiones sabias, ¿no? San Pablo, cuando escribe a los Corintios, San Pablo refleja aquí algo muy importante. Porque las armas de nuestra milicia, y nos pone en términos militares, las armas de nuestra milicia, es decir, el poder que hay en nosotros, no son armas carnales, no son pistolas, no son escopetas, no son bombas. Nosotros no tenemos esa clase de acción que nos puede indicar que tenemos cierto poder, ¿no? Porque hay gente que tiene poder en base a sus proyectiles, a su ejército, a sus armas. Nosotros no. Las armas de nuestra milicia, es decir, de nuestro combate diario en la vida, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando, o sea, estas armas que tenemos de parte de Dios para destrucción de fortalezas, es para derribar ¿qué cosa? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, las armas que Dios ha colocado en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestro corazón, son para derribar argumentos que con altivez están en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso dice derribando todo argumento, ¿no?
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros, en cada decisión de nuestra vida, tenemos que considerar si lo que vamos a hacer es correcto ante los ojos de Dios o es incorrecto. ¿Es favorable o es desfavorable? Porque a veces no se trata de correcto o incorrecto. A veces se trata que si es favorable o no es favorable, porque la vida nos va a poner en ese estrecho, en esa situación. No todo es definir qué cosa es bueno en su totalidad y qué cosa es malo en su totalidad. A veces tenemos que enfrentarnos a dos cosas buenas y tenemos que escoger una de ellas, una que convenga más, que esté más cercano a nuestra capacidad, que esté más realista, ¿no?, a nuestras circunstancias. Hay dos cosas buenas, pero yo tengo que ver. Es como, por ejemplo, usted es taxista, ¿no? Y alguien le dice, escoge o un auto de 4 puertas o un auto de 2 puertas, que es un auto deportivo. ¿Cuál escoges? El deportivo se ve hermoso, es un convertible, full equipo. El auto es un auto también bonito, pero es un auto sedán, un auto que tiene otra función, para otras funciones, para la familia o para trabajar. Entonces, las dos cosas son buenas, es un regalo. Escoge cuál de los dos. Tal vez los dos valgan igual. Entonces usted es chofer y usted dice, bueno, el convertible me gusta, pero el convertible no me sirve el auto porque yo trabajo, yo puedo trabajar en el auto. Puedo llevar a la familia, puedo, no sé, hacer muchas cosas bajo mi realidad, bajo mis circunstancias. O sea, hay dos cosas buenas y tengo que escoger entre las dos cosas buenas una, que sea la más favorable y la que se ajuste a mi realidad, a mi necesidad. Se da cuenta que la vida no solamente es entre lo bueno y lo malo, a veces es entre dos cosas buenas. Así sucede. A veces es entre dos cosas malas. Usted tiene una situación aquí y tiene otra situación allá. Le dicen, por ejemplo, bueno, si usted quiere seguir en la empresa, usted va a pasar un examen. Si usted pasa el examen, sigue en la empresa. Si usted no pasa el examen, usted automáticamente cesa en la empresa y pierde una serie de derechos. Entonces, usted tiene incluso hasta una tercera opción. Usted puede desistir del examen y renunciar y se le va a gratificar, se le va a dar una bonificación extra para que le sirva a usted de sustento hasta que consiga otro trabajo. Usted ama su trabajo, usted quiere seguir en su trabajo, pero tiene la duda de que de repente usted no pase el examen. Y si no paso el examen voy a perder. Y si renuncio voy a perder el trabajo, pero voy a tener al menos un sostenimiento financiero. Y eso usted tiene que decidirlo. Seguramente conversará con la familia, analizará las cosas. De repente usted no se siente tan capaz de poder pasar el examen. Otros dicen, no, yo paso el examen. Yo sí estoy capacitado. A mí que me venga cualquier examen, yo lo paso. Y no tiene problema. Pero hay otros que no. Hay otros que dicen, la verdad que yo estoy un poco desactualizado, no creo poder pasar un examen, así que mejor renuncio. Porque si no renuncio y no paso el examen, me botan. Entonces, tengo que tomar decisiones. A veces en la vida, amado hermano, no siempre es que usted tiene que tomar decisiones entre el 100% de lo bueno y el 100% de lo malo. A veces la vida nos pone entre la espada y la pared. Nos coloca en una situación complicada. Eso es lo que pasa, hermano. El Perú en este momento tiene ese problema. Políticamente hablando, tiene un problema
de una candidata y de un candidato que el 50% dice no me gusta esta candidata y el 50%, el otro 50% dice no me gusta este candidato. Y los argumentos de cada uno son de acuerdo para su manera de pensar favorables, ¿no? O sea, no me gusta por esto, por esto, por esto. A mí no me gusta el otro por esto, por esto y por esto. Y cada uno tendrá que escoger. Pero el país está dividido, mitad, mitad. Está dividido. Y lamentablemente esa división ha llevado a no solamente estar dividido, sino a tener una amargura el uno contra el otro, a tener una disputa, un rencor, una cólera, porque la otra parte o la otra mitad no piensa como yo pienso, y de la misma forma la otra persona dice igual, ustedes no piensan como yo pienso, yo tengo mi análisis, yo tengo esto. Entonces la gente puede ver blanco a uno y negro al otro, y otros ven blanco al otro y negro al otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Entonces viene la posición cristiana. Nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos principios, tenemos la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que analizar y tenemos que considerar, porque hay gente que piensa que nosotros, los pastores, los creyentes, los hermanos de la iglesia, nosotros no podemos entrar en ese embrollo. Nosotros no podemos participar, nosotros no podemos responder, nosotros no podemos hablar de eso. Es una idea absurda, porque son derechos constitucionales. Cada uno tiene una opinión. La opinión no tiene que llevarte a ti a ser majadero, ni tampoco a maldecir. La opinión es un argumento que cada uno da. Y cada persona va a dar su argumento en base a sus principios, en base a sus valores. Entonces, como cristiano, ante una situación como la que atraviesa nuestro país, yo tengo que pensar para Dios qué es más conveniente, ¿no? ¿Qué es lo mejor para Dios? Tengo por un lado una situación que se habla de corrupción, y tengo por otro lado una situación que se habla de dictadura. Entonces yo tengo que pensar bien, yo tengo que evaluar, considerar bien lo que yo voy a decidir, porque tengo que decidir, soy un ciudadano, y yo tengo que ser responsable en mi decisión, le guste o no le guste a la gente. Ahora, yo le digo a usted, amado amigo y hermano, con todo respeto, con todo amor, le digo lo siguiente. Al menos le voy a dar mi experiencia personal. Mire, durante los años que yo tengo como mayor de edad, es decir, desde los 18 años que yo cumplí y entré a la mayoría de edad y se me facultó a mí el poder elegir a una autoridad a través del voto, durante todos los años, que han pasado bastantes años, y muchos gobiernos, tanto gobiernos presidenciales como regionales y también distritales, ¿no? Alcaldías, etc. Ninguno de ellos, de cualquier orden que sea el gobierno, ninguno de ellos a mí me ha favorecido. Ninguno. O sea, los gobiernos a mí no me han sustentado mi vida. Los gobiernos, sean el gobierno central, que es el gobierno a través de un presidente, sus ministros, un congreso, etc. A mí nunca ellos me han sustentado. Igualmente las alcaldías, las regiones, o los gobernadores regionales, a mí nunca nadie me ha favorecido. Y creo que a usted tampoco. Los peruanos hemos salido adelante por nuestro esfuerzo. La gente come porque trabaja.
La gente tiene logros porque estudia, porque emprende, porque tiene una visión. El gobierno jamás te ha dicho, a ver, tú tienes un proyecto, te voy a dar $50,000 para que te ayudes, ¿no? Los seres humanos, los peruanos, hemos tenido que trabajar duro, estudiar, endeudarnos, a veces con los bancos, con las cajas municipales o con personas conocidas a un interés alto para poder matricularnos, para poder hacer esto, para poder poner un negocio. Hemos tenido que empezar desde abajo. Y yo estoy seguro que nadie, ninguna persona que hoy es lo que es, lo haya logrado porque el gobierno le dio dinero, porque el gobierno lo ayudó, porque el gobierno hizo tal cosa. No. Si hay algún proyecto asistencialista, social, para los más pobres, ni siquiera alcanza al 100% de los más pobres, sino una parte. Y puede que eso ayude en algo a la hambruna, ¿no? Pero la gente, hermano, la gran mayoría, el 80%, más del 80% de peruanos, somos lo que somos porque nos hemos esforzado, porque trabajamos. El gobierno no nos alimenta a nosotros. El gobierno puede crear una economía tal vez un poco favorable porque los precios se mantienen o bajan, o también puede ser una economía mal aplicada y se disparan los alimentos en precios, sube el dólar, pasan situaciones y el gobierno no dice, ¿sabe qué? Mire, ha subido el dólar y por lo tanto ha subido un 5% todas las cosas, pero no se preocupen, ese 5% nosotros te lo vamos a reponer, vamos a dictar una ley para que ese 5% se te sea devuelto y así no estés afectado. Eso no pasa. Ningún gobierno nos ha ayudado en ese sentido. Aún en la pandemia han habido bonos. A mí, al menos personalmente, a mí nunca me ha llegado un bono. Y no se trata de que si necesito o no necesito el bono. Todos lo necesitamos. Pero a mí nunca me ha llegado. Y yo nunca he comprendido por qué a mí nunca me ha llegado un bono. Y no solamente a mí, a muchos familiares míos, a muchas personas conocidas, a muchos hermanos de la iglesia, a mucha gente, hermano, pobre, muy necesitada, nunca le llega un bono. Y nadie sabe por qué no nos llega un bono. Que con ese bono en época de pandemia, donde no hay entrada, no hay ingreso, al menos nos sirve para comer. Pero hay un gran % de gente que no recibe. Y no se sabe por qué, porque el gobierno no dice, bueno, si usted no recibió, hay una oficina donde usted puede ir y preguntar para averiguar por qué usted no recibió el bono. No, eso no existe. Simplemente dicen, usted va a recibir el bono y usted cuando salga su nombre, allí usted va a entrar a una página y ahí si sale su nombre, su número de documento y dice que usted salió favorecido, usted recibe. Y si no, pues lo siento mucho. Entonces, ahora, sea bajo ese sistema o de cualquier otra forma, ninguna persona en el mundo entero es sostenida y mantenida por un gobierno, hermano. Nosotros la luchamos, nosotros la sudamos, nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos y estamos allí, como dice la Biblia, que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario y cada uno en su área. Cada uno en su área, porque aún los pastores, usted puede pensar de que los pastores no hacemos nada, qué sé yo, pero los pastores tenemos una gran responsabilidad y trabajamos duro, aunque a usted no le parezca. Nosotros trabajamos espiritualmente y con la gente, orando por la gente, aconsejando a la gente, velando por aquellos hermanos, predicando la palabra de Dios sin parar. Entonces, cada uno, pues trabaja en lo que trabaja y merece un salario. ¿Por qué? Porque ese es el esfuerzo de cada uno.
Usted es albañil. Y usted lo que gana, lo gana con mucho esfuerzo. El campesino gana con mucho esfuerzo. El obrero, el taxista, el colectivero, el cobrador, el que vende frutas, el que vende telas. Cada uno gana en base a su trabajo y su esfuerzo. Como los profesionales, los técnicos, los que tienen oficio, los zapateros, los ebanistas. Pero el gobierno nunca usted lo ha alimentado, ni lo ha sostenido, ni le ha pagado la matrícula de sus hijos, ni ha hecho nada. ¿Se da cuenta? Todos pueden ofrecer una y otra cosa, pero la gran verdad es que nosotros nos valemos por nosotros mismos. Sin embargo, tenemos que estar en un gobierno, porque el país no puede estar sin un gobernante. Tiene que haber un gobernante. Y lastimosamente, en estos años, en el Perú, en estos últimos 20, 30 años, aunque yo les digo, desde que yo tengo uso de razón, no he encontrado un gobierno que verdaderamente, ¿no? Algunos han sido mejores que otros. Han hecho escuelas, han hecho esto, han hecho muchas cosas, pero aún con todo y eso, vuelvo a repetir, nosotros, los peruanos, hemos tenido que sudarla y trabajar para tener lo que tenemos. El que tiene su casita, el que tiene su edificio, el que tiene su negocio, el que tiene su carro, su camioneta, el que tiene dinero en el banco, no se lo regaló nadie. La trabajó, la luchó, se esforzó. Fue promotor de sus ideas. Se puso el coraje necesario y batalló para hacer lo que es. A nadie le regalan nada, hermano. Entonces, pero necesitamos tener un gobierno de todas maneras. Aun cuando el gobierno no es nuestro padre, no nos sostiene. Pues tenemos que tener un gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las normas, las leyes, la forma, etc. A veces tenemos que enfrentarnos a un dilema. ¿Por quién votamos? ¿Por quién votamos? Hoy estamos ante dos candidatos que quieren gobernar. Uno es de la derecha, el otro es de la izquierda. Uno tiene, ante la versión de la gente, antecedentes, y tiene un testimonio no bueno, que la gente le acusa de cosas y un montón de situaciones. Y el otro es acusado de ser un gobierno dictatorial, comunista, socialista. Entonces, para la gente que escucha a ambos candidatos, la gente se puede ilusionar por uno o por el otro. Y puede creer como siempre ha pasado. No es la primera vez. Siempre ha pasado que nos ilusionamos con alguien que parece que va a cambiar las cosas. Pero la verdad es que nosotros somos los que cambiamos las cosas en nuestra vida. Porque lo que logramos nosotros no nos ayudó el presidente. Nos ayudó nuestro esfuerzo. Y lo vuelvo a reiterar. Pero uno cree que, bueno, va a haber cambios. Al menos va a favorecer ciertas cosas. Se va a estabilizar la economía, la inflación. Y bueno, eso nos puede ayudar. Sí, seguramente que sí. Y cada gobernante promete y promete y promete. Y nosotros tenemos que decidir. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la postura del cristiano ante esta situación que tenemos en este momento? Yo analizo como cristiano y a título personal, y creo que todos los que son cristianos tienen esa orientación, aunque sinceramente he notado que muchos no. Pero yo como cristiano, hermanos, yo analizo la situación y veo que así como alguien puede ser acusado de corrupción, hay otros que son acusados de deficientes.
Y así como dicen cuando estuvo su padre o estuvo ella, no hicieron tal cosa, no hicieron lo otro, más bien hicieron lo malo, robaron, hicieron aquí, allá, y hay antecedentes. Igual también el otro, ¿en qué sentido? En que su filosofía, su sistema, su política, que es una política, hermanos, que está en diferentes partes del mundo y que es la misma, no ha dado resultado. Yo veo Cuba, yo veo Venezuela, yo veo Nicaragua y los veo hundidos en la pobreza, ¿no? Veo millones de venezolanos por diferentes países vendiendo su tisana, un jugo de frutas, vendiendo sándwiches, limpiando lunas de carro, pidiendo por la calle una limosna. Y donde quiera que ha habido un sistema de estos, ha ocurrido la misma tragedia. Entonces yo veo un antecedente también. Yo pienso que aquí uno, al menos de manera individual, yo tengo que votar por algo que al menos se puede controlar. Porque estos sistemas de izquierda no se pueden controlar. Ellos asumen la autoridad, el control de todo, y ya tú no tienes garantía de nada y no sabes cómo poder resolverlos. Porque todo queda bajo control de ellos y bajo autoridad de ellos, ¿no? Y ellos dicen, exprópiese tal cosa y se expropia. Estatícese, se estatiza. Y afuera fulano, afuera fulano. Preso mengano, preso mengano. O sea, ¿a dónde recurres? ¿A dónde vas? Si todo está controlado. Yo creo en la libertad. Yo creo en que uno debe de tener, una garantía constitucional que me respalde. Que si se violan mis derechos, yo puedo pedir justicia, yo puedo hacer una demanda, pero si estoy ante un gobierno que no existe eso, que todo es autoritario, ¿cómo? Si me despojan, si me quitan mis derechos, ¿a quién reclamo? ¿A quién? Entonces, yo soy cristiano, pero yo todavía estoy acá en este mundo. Tengo familia. Y por otro lado, también hay una ideología ateísta, donde en vez de enseñarle los valores espirituales de Dios a los niños, quitan a Dios de las escuelas, quitan a Dios de las universidades, quitan a Dios de todas partes. Y comienzan a enseñar entonces materialismo, ateísmo, sus filosofías. Y eso no es democracia, pues, eso no es democrático. Uno es libre de pensar, de elegir. La democracia es que tú puedes elegir. Si tú quieres vivir en tal lugar, pues tú eliges. Si tú te quieres casar, pues tú eliges. Si tú quieres viajar, tú eliges. Pero nadie puede controlar tu vida. Y por otro lado está el tema de la corrupción, que tampoco hay una garantía de que las cosas puedan cambiar. Ojalá que sí. Pero al menos existe una libertad democrática. Y no se trata de defender un candidato o una candidata. Se trata de un principio global, una democracia. Yo soy demócrata. Porque Dios me ha enseñado a mí a respetar a los demás. Dios me ha enseñado a mí a obedecer la ley, a cuidar el derecho de los demás, a no cruzar la línea que no me corresponde. Cada persona tiene su línea, tiene sus límites. Entonces, a mí Dios me enseña a ser respetuoso, me enseña a tener amor, me enseña a cuidar a mi prójimo, me enseña a mí a trabajar, a ser honrado, a no robar. Me enseña a mí a desarrollarme, creced y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Creced, dice, desarróllate. Tienes la inteligencia. Pero si usted viene y me impide a mí que yo me desarrolle, o yo le impido a usted y le digo, no, tú vas a hacer lo que yo digo, no lo que tú piensas.
Entonces, estoy usurpando tu derecho de libertad. Estoy quitando tu libertad. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos en los países comunistas. Y por otro lado, en los países capitalistas y demócratas vemos corrupción. Que la gente roba, pero al final, amados hermanos, ni los comunistas ni los capitalistas nos sostienen a nosotros. Ninguno de ellos. Eso de que le quito a los pobres para darte a ti que eres, a los ricos para darte a ti que eres pobre, esa es la mentira más grande. Pregúntale a algún venezolano o cubano si alguna vez sus gobernantes le quitaron una casa a un rico y se la regalaron a alguien. A nadie. Eso es mentira. Tampoco un capitalista lo ha hecho. Nunca. No conozco a nadie que te haya regalado una casa a ti. El gobierno. Nunca. Nadie. Entonces, amado hermano, yo velo por los derechos. Yo creo que el respeto a los demás, el respeto a la libre expresión, el respeto a que cada uno sea protegido dentro de la justicia, en sus intereses que ha creado. Tanto se esforzó, tanto trabajó, su abuelo trabajó para tener la finca que tiene, su padre luchó, su padre murió y le dejó a usted 2, 3 casas porque las trabajó, porque las ganó con su sudor, con honradez, lo hizo con esfuerzo. Y ahora vengo yo como presidente y le digo, ¿sabe qué? Usted, ninguna casa es suya, es del gobierno ahora. Así que lo lamento, ese edificio pasa al gobierno, ahí vamos a poner tal cosa y en su casa tal, así. Usted va a tener una sola casa nomás. Usted no puede tener 3 casas, porque hay gente que no tiene casa. Pues no tienen casa porque ellos nunca se esforzaron. Escuchaba a una mujer, y lo tengo en mi muro, en mi Facebook, muy sensata ella. La desigualdad siempre va a existir. Porque hay gente que promueve el trabajo, hay gente que se desarrolla, y hay gente floja, y hay gente viciosa que no quiere pues desarrollarse, y serán pobres toda su vida. Porque no trabajan, porque no se esfuerzan. Y lamentablemente es así. ¿Acaso no es verdad que la pobreza es porque vivimos de repente en un hogar donde nuestro padre es un alcohólico? Es un borracho que se gasta la plata, que es mujeriego y que no ayuda a sus hijos. No es verdad eso. Y los hijos tienen que a veces quedarse sin estudios, sin comer, sin ropa, sin casa, sin nada, como gitanos de aquí para allá. Pero ¿quién es responsable de eso? ¿El gobierno? No. Tienen un padre que no lo sostiene, pues. Un padre que no trabaja, un padre que es ocioso, un padre que es ladrón, que quiere vivir a costa de los demás. ¿Acaso no hemos visto congresistas toda la vida que han estado ahí años de años en la mamadera del gobierno, viviendo? Entonces, por eso, hermano, dicen, por eso que necesitamos otro gobierno. No, necesitamos un gobierno, sí, pero un gobierno que respete la libertad de las personas, que respete. A mí me asusta el nuevo candidato Castillo. Me asusta ¿en qué sentido? Porque tal vez él tenga muy buenas intenciones, vaya, lo voy a poner así. Tal vez él tenga buenas intenciones, pero él está rodeado de gente y metido en un partido de gente que ha participado en crímenes, en el terrorismo. Dice, no, pero él no es terrorista, pero está con ellos, pues. Está con ellos. O me va a decir que él entró al partido sin saber quién era Cerrón y sin saber quién eran los otros. Sin saber que esa gente del Movadef, todos son terroristas. O sea, ¿no sabía él? Por favor. Entonces, yo tengo que pensar. Gente que dañó al país, gente que mató gente inocente, hermano. Ciudadanos que no tenían nada que ver. Si ellos tenían un conflicto con el gobierno, porque se ataquen con el gobierno. ¿Por qué tenían que sufrirlo la gente civil que no tiene culpa de nada? Un coche bomba y volaban personas inocentes. Una niña pasando y volaba en pedazos. Colocaban bombas aquí, bombas.
¿Qué es eso, hermano? Muertes y crímenes. Entonces yo tengo que ponerme a pensar, pues. Porque yo amo la legalidad. Y yo opto por la democracia. Soy demócrata ya, y lo he dicho. Opto por la democracia a título personal. Usted puede estar de acuerdo o de desacuerdo, es mi posición. Así como usted tiene la suya. ¿Me entiende? Y yo respeto mi decisión. Respeto mi decisión, porque si yo digo que yo respeto la decisión de usted, sería yo un hipócrita. Porque ¿cómo voy a respetar algo que no estoy de acuerdo? Así como usted. Usted no puede respetar mi decisión porque usted no está de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, yo respeto mi decisión. Así como usted respeta su decisión. Y usted no tiene por qué herirme ni agredirme a mí porque yo tengo una posición. Como yo no tengo por qué agredirlo a usted, ni herirlo, ni ofenderlo, porque usted tenga una posición. Cada uno en base a sus principios. Yo tengo una base espiritual que es la palabra de Dios. Y aquí la Biblia nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para mí, todo lo que se levanta contra Dios y todo lo que está contra Dios, yo no puedo favorecerlo en ninguna manera, por muy cara, muy tierna que pueda tener una persona. No puedo favorecerlo. Está contra Dios, está contra la base de mi vida. Yo soy cristiano. Entonces, yo mantengo una posición. Y yo doy públicamente esta posición, ¿sabe por qué? Porque hay gente que a veces no analiza. Hay personas que a veces, en un capricho, no porque es chotano, dice, yo soy de Chota, por eso voto. Porque es de la sierra y yo soy de allá. Tú votas porque es tu paisano. O sea, eso es una tontería. Es como si fuera limeño. Yo digo, no, yo voto porque es limeño, porque es del Callao. Yo soy del Callao, así que él es del Callao, es mi compadre, mi causa, ¿eh? Mi paisano. ¿Qué tiene que ver que sea del mismo lugar? Yo tengo que ver qué es lo más favorable. Y yo voy a actuar en base a eso. Voy a actuar en base a eso. Y voy a tener mi conciencia tranquila, porque sé que ante Dios yo opto por las cosas que tienen que ver con Dios. Esa gente que usted condena puede ser corruptos y todo lo que quiera, pero nunca han cerrado una iglesia. Nunca se han ido contra Dios, nunca han motivado al pueblo a que se quemen las Biblias, a que se metan preso a los pastores, a los creyentes y a crear una ideología diferente contra Dios. Nunca. Serán corruptos, pero ellos son demócratas, al menos hay libertad. Cumplirán su periodo y saldrán, y está también la justicia que los va a juzgar. ¿Y acaso no es verdad que están presos los que hicieron mal? Hay gente que está siendo todavía procesada, pues la justicia se encargará de ellos. Pero no nosotros. Nosotros a quien necesitamos es a Dios. A nosotros quien nos hace falta es Dios, no un gobernante. Quien nos hace falta es Dios, porque Dios es nuestro sustento. Dios es el que vela por nosotros. Vuelvo a reiterar, y con esto termino, ningún presidente, ningún gobernante vela por ti ni por mí. Ninguno, sea demócrata o comunista. Ninguno vela por ti ni por mí. Nosotros somos lo que somos porque la hemos sudado, porque hemos trabajado, porque la hemos luchado. Y por eso somos lo que somos. Y si alguno ha llegado a tener grandeza es porque la luchó y tuvo visión. Y si el otro no lo logró, pues no lo logró. Sus razones tendrá. De repente tuvo mala suerte, de repente fue flojo, vicioso, mujeriego, borracho. Pues nunca prosperó y nunca prosperará. Pero necesitamos a Dios. Y yo quiero que Dios prime en nuestros hijos.
que nuestros hijos tengan la libertad de escoger y no que le impongan y le digan, no, tú tienes que entender que no hay Dios. No. Esa es una libertad que nos corresponde. Que nos corresponde. Que la libertad para los que son del mismo sexo se casen y todo lo demás. Eso va contra la palabra de Dios. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el aborto. No estoy de acuerdo. Venga quien lo diga. Sea de la derecha o de la izquierda, quien lo diga. Yo no estoy de acuerdo. Eso trae maldición a un país. Porque va contra lo natural, contra lo que Dios ha creado. Yo estoy buscando que las cosas se den, que sea lo más favorable para la libertad y para que Dios pueda manifestarse, porque un país donde no hay esa libertad, pues no hay nada. Y tú lo vas a ver cuando después tus hijos y tus nietos estén vendiendo chicha morada del Perú en otros países, en las calles. Así como los venezolanos están vendiendo su tisana. ¿Acaso ellos creyeron algún día vender tisana? Vender sus empanadas. Pararse en una esquina a pedir una propina con sus hijos. ¿Acaso ellos qué? ¿Eran gente que no tenían conocimiento, no estudiaban, no trabajaban? Claro que sí. Pero no hay trabajo, pues. No hay trabajo, no hay dinero, no hay comida. Y nuestros hijos y nuestros nietos, y usted lo verá vendiendo chicha morada, vendiendo cachangas en otros países, pidiendo dinero, porque no hay que comer. Pero Dios dice en su palabra, no he visto justo desamparado, ni a sus hijos mendigar pan. Pero el justo es el que sale en favor de la palabra de Dios. Es el que sale en favor de lo que es la voluntad de Dios. No en favor de un sistema ateísta que se ha rebelado contra Dios, hermano, y que ha asesinado gente. Por favor, abramos nuestra mente. Abramos nuestra mente. Y cada día está más violento eso. Cada día más violentos. No se les puede ni entrevistar, no se les puede acercar porque agreden. No puede ser así. Recapacitemos. Déjenme hacer una oración para que el Señor nos ayude, hermano. Para que el Señor nos ayude a que este odio cese y sea quitado, porque no puede ser. Busca al Señor. Opta por las cosas de Dios. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira esta situación que he comentado, esta posición también que tengo y que he dado el argumento del por qué. Te pido, Señor, que tú nos des paz, que tú nos ayudes, que tú permitas que se haga tu voluntad, Señor. Que tú traigas bendición a nuestro país en vez de maldición. Que tú traigas libertad, que tú traigas armonía en vez de represión, Señor. Bendice el Perú, bendice a los peruanos. Salva a los peruanos de esta situación. Danos un final, Señor, que sea acorde a tu voluntad. Te suplico, Señor, que tú tomes dirección de esta situación. Que tú tomes el control de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero ya no volver a tocar estos temas. Lo he tocado porque ya creo que va a ser la última vez que lo voy a tocar. Pero mañana tengo un tema bíblico muy lindo, como el de hoy, que ha sido bíblico. Pero ya no tocaremos este tema. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos mañana a 8 de la noche. Dios mediante.